Bienvenidos al portal de Tosi. Mi nombre es María Elena Olvera, consultora y formadora de guías de temazcal. En el día de hoy vamos a hablar sobre este baño percutáneo, que quiere decir a través de la piel. Bueno, para empezar, ¿tú conoces los beneficios de la sal? ¿Has hecho algún ritual con sal? Bueno, de eso vamos a hablar. No de los rituales, pero sí de los baños. Bueno, para empezar, este baño se realiza en una tina. Hay varias maneras de realizarlo si no tenemos. Pero tú sabes los beneficios de la sal, por ejemplo, que tiene calcio, magnesio, silicio y todos estos minerales que nos ayudan y nos aportan beneficios. Obviamente tiene que ser una sal de mar. Existen una calidad, por ejemplo, la sal de mar, obviamente, el cloruro de magnesio, el sulfato de magnesio, el bicarbonato de sodio y ahora ya también hay flor de sal. Hay toda una línea extensa de lo que vienen siendo estos minerales y sus beneficios. Por ejemplo, ha sido utilizada con fines terapéuticos, que vienen siendo en estos baños, así como en fines alimenticios, que viene siendo un excelente conservador de alimentos, así como en la parte mística, donde realizamos este tipo de baños, cuando se programa una sal muy bien, ¿no? Y estos, ¿para qué? Para quitar densidad o energías negativas que puedan estar bloqueando nuestro cuerpo. Quiere decir, la sal retira sal. Aprovechar, digamos que estamos en una luna nueva, en una luna negra. Yo sugiero mucho estos baños en un novilunio, porque el cuerpo está más dispuesto a la eliminación de toxinas, tanto en cuestiones emocionales, cuestiones físicas. Dentro de estos videos, en algún momento te voy a compartir estos baños que yo manejo, sobre todo para fines terapéuticos, bajo la influencia de esta luna negra. Es la que mayor beneficio he sentido yo el aportar. Y este baño tiene que ser muy caliente para que el poro se empiece a abrir y de esta manera puedan entrar todos estos minerales que ya mencioné. Se va a generar una ósmosis. ¿Y qué quiere decir ósmosis? Lo que se disuelve o lo que está disuelto. Entonces todos estos beneficios por medio del agua, que va siendo la que va a filtrar, va a entrar al organismo y después va a empezar a desechar. Cuando tú entras a un temazcal muy caliente, el cuerpo entra en una temperatura en donde empieza a eliminar. Y en este caso el mismo cuerpo empieza a regular a lo que nosotros le llamamos una homeostasis, que es la regulación de todos nuestros sistemas por medio del temazcal. Obviamente va a tener una función cuando es terapéutico de una manera personal, un tratamiento individual a comparación de un temazcal grupal. Ahí la función es totalmente diferente, pero gradualmente hablaremos de esto. El día de hoy hay que aprovechar esta luna nueva, que vayas previo una semana antes a un temazcal para que te elimines las toxinas y después hagas este tratamiento en tu casa desde la comodidad y tú veas realmente el cuadro comparativo, cómo estabas antes, cómo estás ahora. Siempre va a ser el conocer nuestro cuerpecito, él siempre va a regular y siempre va a estar apoyándonos. Por ejemplo, para los que tienen, como ya mencioné, problemas renales o deficiencias renales, en este caso sí tienen que ir de la mano con su nefrólogo para ver cómo está su condición, así como también va a servir para problemas, como te mencionaba, de varices, va a servir para problemas de artrosis y artritis. Es todo un compendio. Obviamente en estos dos últimos te voy a marcar cómo funciona un temazcal o un baño de estos para estos problemas articulares, del cual me ha beneficiado mucho. Obviamente han sido caseros, no han sido en tina, pero en general todo esto viene siendo una cosa, es la teoría. ¿Qué te parece si nos vamos a la prueba? Vamos para realizar el baño. Hermosa comunidad de temazcal, ya llegamos a la casa de Luisa precisamente para realizarle este baño casero de tina.
poner, para empezar, el kilo de sal de mar. Mira, si quieres, irlo limpiando. El medio kilo de bicarbonato de sodio. Y el medio kilo, bueno, en estas bolsitas traían 450 gramos, que viene siendo prácticamente lo mismo, 500 gramos, para este tipo de tinas. Normalmente necesitamos cantidades grandes por la cantidad de agua. Ahorita ya empezó a abrir poro y estos elementos químicos que ya mencionamos, pues van a empezar a ser. Obviamente no va a ser comparado el calor de un baño de temazcal a un baño casero, ¿verdad? Es totalmente diferente. Te voy a presentar este mismo baño, pero en un temazcal cuadrado. Pero también hay otras opciones si no tienes tina. Ya se colocó las sales, mi querida Luisa. Vete acostando poco a poquito. Aquí el agua lo que está haciendo es ser nuestro vehículo de todas estas sales, transparente. Aquí se está poniendo un poco turbia. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Que están empezando a salir las toxinas, todo lo que viene siendo en intestinos. Ayuda mucho a la parte genital de la mujer. Si se tiene algún tipo de afección, se le agrega un poco de vinagre y también sería como un antiinflamatorio natural. La sal por sí sola, la sal de mar, que tiene eso que le llamamos oligoelementos, que oli proviene de pequeños y elementos, obviamente elementos, son pequeños elementos. Entonces aquí está una carga de minerales que ayuda mucho a restablecer el organismo, quita cansancio y sobre todo ella lo está haciendo por estrés, por tener a dos pequeñas niñas, para atender la familia. Hay veces no puede con esa carga de trabajo que tiene y en lo personal esta terapia me gusta mucho. Posiblemente digan esto no es perteneciente dentro de la parte temazcal. En este caso, recordemos que hay que traer lo ancestral a lo actual. Por ejemplo, que antiguamente se tenía una ceremonia dentro de la filosofía mexica, un mes dedicado precisamente de las mujeres que trabajaban con sal. Incluso hay una delegación que se llama Iztacalco. Iztacalco quiere decir lugar donde recogen la sal. Definiciones hay muchas, pero a la sal era porque tenía ciertas bondades terapéuticas. Esta ceremonia que se realizaba a las mujeres que recogían la sal, que les decían salineras, ellas recogían el agua o secaban el agua de lo que viene siendo lo de Tenochtitlan. El agua potable de la gran ciudad de Tenochtitlan, ellos la recibían de los alrededores de la ciudad. Propiamente se estaba rodeando, a pesar de que fuera un gran lago, era agua salada. ¿Cómo sientes el agua? Siento el agua muy rica, en primera porque está muy caliente, muy calientita. Está así. Y siento que, por ejemplo, aquí se ven mis manos, como están. En segunda porque me siento muy relajada, entré como muy tensa porque pues mucha sal en mi cuerpo, no sabía cómo me iba a funcionar, me he puesto en los pies pero no en todo el cuerpo y hasta cierto punto siento que con la sal y con el bicarbonato mi piel ahorita la siento suavecita, o sea ahorita me toco mi piel, sí siento como que mi cara está flor de piel, siento los poros abiertos por la misma temperatura y al momento de untarle un poquito también de sal, yo lo puse como exfoliación, pero también haciendo tersa. Sí, aquí lo que vamos a sugerir es que esté ella aproximadamente unos 40 minutos. Bien, aquí es importante aclarar una cosa. Yo le pedí a Luisa que estuviera
previo a esa terapia se hubiese bañado bien para esto, para evitar decir, ay no, es que salió muy sucia porque no se bañó, ¿no? No, así va a salir el agua de turbia. Deje que enfoque bien. Y es un agua bastante turbia, de hecho sí se siente un poquito vaposita o mucilaginosa. No, mira. Y vamos a empezar ahorita a colocar las plantas medicinales. Por ejemplo, le vamos a poner cola de caballo para cuestiones de riñones, circulación. Y le voy a poner rosas para relajar tipo spa, ¿no? Entonces ahorita vamos a proceder a esto. Vamos a comunidad, vamos a colocar el agua de cola de caballo, bueno, la infusión o decocción de cola de caballo. Para que lo aprecien mejor, vamos a ver de este lado. Y cola de caballo, rosas. Obviamente va a cambiar la tonalidad del agua. Está muy caliente, hay con cuidado, porque es para quemar pollo. Listo, y todo el desperdicito de estas plantas. Agarra si quieres la jicarita para que empieces. Son plantas medicinales, la cola de caballo ayuda mucho para los riñones. Y si estamos haciendo una terapia de alguna manera que va muy enfocada a la desintoxicación y eliminación de toxinas, considero que la cola de caballo es una de las primordiales. Y para relajar el cuerpo, obviamente, rosas, pétalos de rosas que tengas ahí secas te van a funcionar de igual manera. A ver, cuéntanos un poquito más de lo que estás realizando. Lo que pasa es que yo, bueno, normalmente me limpio mi cara, trato de limpiarla, que mujer no, ¿verdad? Y ya hace tiempo adquirí este producto, pues este objeto que es un dermolimpiador facial, en donde supuestamente te quita la suciedad de la cara, pero aproveché que sentía mis poros tan dilatados. Normalmente yo lo hago con una infusión de vaporización, me pongo una toalla, unos 5 minutos y en el momento empiezo, pero nunca había salido tan bien. Yo eché para hacerlo. Y por primera vez, después de todo este tiempo que lo he utilizado, puedo decir que sí sirve, porque, bueno, se ve horrible, o sea, perdonen todos, pero sale mucha suciedad, o sea, demasiada. Y lo peor de todo es que, según yo, me bañé muy bien ayer, o sea, hoy me volví a bañar, porque me pidió que me bañara, sí, bueno, los 2 días seguidos. Sí, previos al baño, sí. Entonces, previos al baño, y estoy viendo que me sigue saliendo. Inclusive salió ahorita, muchas veces salió toda la suciedad que traía en mi rostro. Y que pensabas que no servía el aparatito. Pensé que no servía, he de tener un límite en mi rostro que no sirve, pero no. Y también otro punto importante es hidratarse previo al baño. A ella antes del baño le dije, tienes que tomar bastante agua, porque si te baño sí te va a hacer que si te sientas deshidratada, que te sientas incluso cansada. Muchos se pueden llegar a cansar si no han estado en temazcales. Lo que les mencionaba, la taquicardia. En este caso no sentiste nada de eso, ¿verdad, Lisa? No. Porque ella ya ha ido a varios temazcales conmigo, entonces obviamente no. Bueno, y en otros lados. Y eso ya se evita cuando haces este baño y has asistido a un que otro temazcal. Te va a ayudar a quitarte la tensión, la taquicardia. Y el tomar agua, en este caso es un poco de agua con miel y sal, ligerito, nada más para poder hidratar, porque todavía el agua sigue muy caliente, o sea, todavía la siento, o sea, yo ya me aclimaté al agua, pero sí, ya me acabé de todo el proceso que llevamos aquí, sentí mucha sed, entonces, pues, sí creo que está saliendo todo. ¿Cómo consideras esa terapia? ¿Ya te la habían hecho? No, nunca me la habían hecho y la verdad la recomiendo mucho. La recomiendo en primero porque te relajas, una relajación completa. Aproveché para ahorita ya empezar a hacerme algo en la cara y ver que realmente, pues tanto físicamente como interiormente, porque sí también me siento como muy despejada. Entonces yo la recomiendo mucho. Es muy rica y pues me podría seguir
podría seguir aquí una hora más. Sí, Luisa, muchas gracias por permitirme grabar aquí. Te agradezco y aparte de todo esto, qué bueno que tienes tina. Vamos a hacer otro tipo de baños en otros lados El tener una tina en casa es un gran beneficio, un gran apoyo y ahora ella ya sabe cómo hacerse esa terapia. La puede hacer seguido por 9 días, la puede hacer seguido por 13 días o cuando se sienta muy cansada. Y le ayuda mucho a sus riñones y a todo su sistema. Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente.